Wow. Señores, ¿cuántos reírnos con el viejo Pérez? Dicen que la experiencia no se improvisa. ¿Y cuánto reírme? Porque traía a colación en un buen dominicano, cuando el viejo Pérez decía que solamente nos hemos enfocado en mis propios beneficios sin pensar en el propósito que Dios tenga con nosotros. Y en un buen dominicano, echarle vaina al vecino de al lado. ¿Cuántas veces nosotros no nos preocupamos sin saber si lo que queremos nos conviene? Pero es más fácil decir, bueno, el vecino se compró un Tahoe, yo no puedo andar en un carro pequeño. O la vecina se compró unos muebles nuevos blancos, yo no puedo tener los marrones de mi casa. Deberíamos de ir enfocándonos un poco. Cuando eso ocurre, sencillamente no vamos a ningún lugar, porque eso no es estás cierto. funcionando en base al propósito, sino en base a tus intereses. Y como dice Santiago, pedid y no recibid porque pedid mal, porque santo. pedid para vuestros deleite, y ese es uno de los grandes problemas que vamos a tratar más adelante en este programa de las metas impiden que tú camines errante. Y antes de escuchar esta parodia del viejo Pérez, usted hablaba de que una persona camina errante cuando no tiene conocimiento, y decía que una persona errante está vacilando, es como las aguas del mar que van y vienen. Pero, ¿qué pasa cuando una persona está caminando así, sin conocimiento y vacilando? ¿Qué pasa cuando una persona está caminando errante? Es como el pueblo de Israel cuando estaba en el desierto, que no llegaba a ningún lugar. Yo tuve la experiencia de estar en el desierto de Israel, y se pasa en un bus de eso de Caribe Tour o de Metro, valga el anuncio, que me lo manden a pagar, se pasa en media hora. Y caminando, vamos a suponer que lo podamos hacer en 3-4 horas. Sin embargo, ellos se pasaron 40 años en el lugar. Cuando tú estás haciendo lo mismo todo el tiempo, cuando tú estás en las mismas cosas y no adelantas, pierdes las esperanzas. Si nosotros vamos al libro de Génesis, en el capítulo 21, verso 14, vemos una historia muy interesante, y es la historia de Agar. Cuando Agar tiene su hijo, comienzan los conflictos entre Sara, Agar y Ismael. Dice que Sara decide que Abraham saque al hijo del lugar. Y en el capítulo 21, verso 14, dice: entonces Abraham se levantó muy de mañana y tomó pan y un odre de agua y lo dio a Agar. Y poniéndolo sobre sus hombros, y le entregó al muchacho y le despidió. Y ella salió y anduvo errante por el desierto de Berseba. Y le faltó el agua, el odre, y echó el muchacho debajo de un arbusto y se fue y se sentó enfrente. Esa es una descripción de una gente que ha perdido las esperanzas. Entonces, cuando tú estás caminando, yendo de aquí para allá y de allá para acá, tú gastas mucho esfuerzo, gastas muchos recursos. Por ejemplo, hay muchas personas que sencillamente hacen tantas cosas y nunca llegan a ningún lugar, que todo lo que tienen lo pierden en esos pasos errantes, en esas decisiones equivocadas. Otra cosa que ocurre al perder la esperanza es que en ese caminar tú te dejas guiar muy fácilmente por cualquier persona. Cuando tú no tienes una meta correcta, cuando tú no tienes un avance correcto, cuando tú no sabes hacia dónde tú vas, sencillamente todo el que está a tu alrededor va a guiar tu vida. Y dicen que el que no sabe a dónde va ya llegó. Exactamente. O sea, todo el que está... Yo recuerdo que en una ocasión mi hermano Eduardo, que es una persona que no salió de la sangre de mi padre ni de mi madre, ni yo de la sangre del padre y la madre, pero son hermanos, pero es mi hermano, al que yo amo, al que yo quiero muchísimo. Mi hermano Eduardo y yo un día salimos así, y le digo yo: ¿y para dónde tú vas, mano? Y dice: para donde no agarre el tiempo. Y encontramos una caravana del PRD, y él es PLDista, y de repente estábamos nosotros adentro de la caravana, y resulta que al final terminamos frente al Lumière, que teníamos unos amigos que vendían empanadas, y terminamos ahí. Cuando queríamos regresar a casa, se nos terminó la gasolina. Y probablemente el dinero. ¿Por qué? Porque el caminar errante hace que tú pierdas tus recursos, porque haces muchas cosas que no debías hacer. Tú estás mirando a los demás para tú tomar decisiones. En el ministerio ocurre mucho en este país. Por ejemplo, los ministros dominicanos les encanta viajar.
para ver qué está haciendo el otro. Y tú ves que hoy están en los 12, mañana están en los 14, pasado están en el método de castellano, después a donde el coreano, Cho, pero andan como errantes buscando el éxito de sus ministerios porque no tienen definido lo que quieren hacer. Y cuando tú no tienes definido lo que tú quieres hacer, tú vas a ser inseguro, pero a la vez vas a ser una persona que vas a dar muchos pasos en falsos. Eres una persona que vas a caminar conforme a tu emoción. Si la emoción de hoy en día es el proyecto de los 12, pues tú vas a meterte en el carril de los 12. Si mañana son las células, te vas a meter en las células. Si mañana son los niños, te vas a meter en los niños, porque tú no tienes un enfoque claro. Y cuando tú no tienes un enfoque claro, la opinión de los demás va a dirigir los pasos que tú comienzas a dar. Y por ende, como no tienes resultado, porque no es algo correcto el llevarte de los demás, vas a impedir que tú veas las cosas que Dios quiere para ti, y por ende vas a perder las esperanzas, y como Agar te vas a tirar al suelo a ver morir lo que Dios quiere hacer de ti. Pastor, una preguntita. Usted acaba de decir que una persona errante, y lo hemos repetido en varias ocasiones, es aquella que no sabe hacia dónde va o que no sabe ni siquiera dónde está parada realmente. Pero hay muchas personas que caminan errante, no porque quizás no sepan hacia dónde va, sino porque nos acomodamos en el propósito, como decía ahorita la parodia, que Dios tenga en nosotros, no lo olvidamos. Y se acomodan a que todo es Dios quien tiene que guiar el camino, pero muchas veces no escuchan eso que Dios quizás tenga para ello. Entonces, ¿cómo nosotros podemos manejar hacia dónde vamos, que sea el propósito que Dios tenga con nosotros, pero que al final no culpemos a Dios por que caminamos errante, por nuestra propia convicción y no porque ese sea lo que Él quiera hacia con nosotros? Fíjate, hay una cosa, y es que cuando tú caminas errante, como tú decías, tú pierdes la promesa, tú pierdes lo que tú quieras. Agar, ¿cuál era la promesa de Agar? Si nosotros vamos al capítulo 16 del libro de Génesis, en el verso número 11, capítulo 16, verso, dice: además le dijo el ángel Jehová, he aquí que has concebido y darás un hijo, y llamarás su nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción. Y él será hombre fiero, su mano será contra todos, y la mano de todos contra él, y delante de todos sus hermanos habitará. O sea, la promesa de esta mujer de persistir, de seguir existiendo, de ser bendecida, estaba en Ismael. Pero cuando tú comienzas a caminar errante, que das vuelta en el mismo lugar, que no sabes a dónde llegar, va a ocurrir lo siguiente, y es que tú vas a olvidar lo que Dios te ha prometido y vas a sentarte a mirar cómo tu promesa se está muriendo. Y luego culpamos a Dios de que no se dio esa promesa. Porque sencillamente ella se sentó a mirar, pero esa era su promesa. Su hijo era su promesa. Pero ella lo puso debajo de una palma y sencillamente ella se sentó. O sea, cuando una gente no tiene esperanza, se sienta. Cuando una persona no sabe lo que hacer, se sienta. ¿Y ahora qué hago? ¿Hacia dónde voy? Y tú ves personas que se le pasa la vida haciendo lo siguiente: sentándose al frente de su casa, mirando todo lo que pasa, chismeando un chin en la mañana, comiendo, viendo el show del mediodía, o de extremo a extremo, se van otra vez al frente de la casa, sencillamente miran todo lo que hay, chismean otro chin, y en la noche a la cama, y al otro día lo mismo. Un círculo vicioso. Y se convierte en un círculo vicioso, y ahí tú te vas agotando. Y a medida que te vas agotando, vas perdiendo todo lo que te han dicho. O sea, cuántas promesas uno ha recibido de Dios. Y en un momento en que tú no ves el resultado, tú te comienzas a convenar en círculo. Sencillamente, tú pierdes las esperanzas. Pero más que eso, Dios te va a dar el plan, pero no te va a dar los detalles. Wow. Triquiti, ahí sí es fuerte. Por ejemplo, anoten. Dios le dijo a Abraham: sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Eso es una promesa, ¿sí o no? Sí. Pero él no le dijo cómo es que tú vas a llegar allá, Ni qué tú vas a pasar en ese proceso, ni cuántos años tú vas a esperar para tener esa promesa. Sencillamente Dios le dijo: esto es lo que hay, ahora resuelve. ¿Por qué?
Porque nosotros tenemos que ir dando pasos, y dentro de esos pasos, vamos a verlo, nosotros tenemos que entender que nuestra promesa, que lo que Dios nos ha prometido, nosotros tenemos que hacer. Y ahí yo veo, a Carolina me va a entender, el paralelismo teológico. Ahí yo veo el paralelismo. Dios te da los detalles, pero tú también tienes que hacer un esfuerzo para lograrlo. El Señor le dijo a Josué, esfuérzate y sé valiente. Esforzarse no es una determinación humana, es una conciencia de fe y de confianza. Porque cuando vemos los detalles más adelante, nos damos cuenta de que cuando ellos tumbaron la muralla de Jericó, ¿qué esfuerzo ellos hicieron? Ellos lo que creyeron a una palabra que Dios les dio, y en esa palabra ellos funcionaron y comenzaron a dar vuelta. Pero qué fácil, tumbaron la muralla más poderosa del momento, tumbarla dando vuelta. Eso fue fe, eso no fue ningún esfuerzo. Ellos no se pusieron a hacer fuerza para que la muralla cayera. Ellos sencillamente le creyeron a un Dios que es poderoso y que es increíble. Y es ese el esfuerzo de nuestras metas, creerle a Dios y comenzar a dar pasos en base a esa promesa que Dios nos ha dado. Mira, tú dices así como que qué esfuerzo, sin embargo, Pastor Sanford, la fe requiere un esfuerzo quizá mayor que un esfuerzo físico. Pero fíjate que no es un esfuerzo humano, es un esfuerzo divino, porque hasta Pablo dijo en Efesios, y esa fe no es de vosotros, es un don de Dios, para que nadie se gloríe. Amén. Y que el Señor nos da el privilegio, ¿verdad? Y nos da la herramienta para fortalecer esa fe que Él nos ha dado, y es a través de su palabra. El esfuerzo sí, y la disciplina que nosotros debemos tener para fortalecer esa fe es el estudio de la palabra de Dios. Porque dice que la fe viene por el oír. Romanos capítulo 10, verso 17, y el oír la palabra de Dios. O sea que todo viene de Dios. Amén. Nosotros lo que tenemos que fajarnos es escuchar y a creer esa palabra, y nosotros vamos a ver cómo Dios va a traer resultados. Vamos a escuchar ahora qué nos trae nuestro querido ratón de biblioteca. El ratón de biblioteca te da la información que tú no encuentras. El ratón de biblioteca te conecta con la ciencia. El ratón de biblioteca, el ratón de biblioteca. Damas y caballeros, entra a la cabina de Renuevo 89.7, el ratón de biblioteca. ¿Qué pasó? ¿Que me quitaste mis títulos y solo ratón? ¿Es que acaso el jabón te los prohibió? ¿O es que la envidia corroe a muchas gentes de este programa porque saben que soy la figura que produce los castings? No, ratón, el jabón no me ha prohibido nada. Lo que pasa es que aquí entre nosotros dos, la nueva miembro del elenco, soltera, yo soltero, me tiene que no estoy concentrándome en mi trabajo. Pero, dame un momentico, te voy a dar tu presentación con la fanfarria. Damas y caballeros, niños y niñas, jóvenes en general, llega a la cabina de Renuevo el megagaláctico serafín, querubín, patriarca imperial, doctor en divinidad, el apóstol Filomeno Currá, alias el ratón de biblioteca. Buenos días, Carolina, Candy y Sanford. Es un privilegio que ustedes vuelvan a tenerme en este programa. El mejor de los saludos a mi apegada audiencia, que cada sábado oye este programa, solo y únicamente por mi sección. Saludos, te he escuchado en tu reclamo a Joel, solo porque no te presentaron con tu parafernalia de títulos que tanto te gusta. Y solo pensaba en una frase que me enviaron hace unos días en el chat de pastores de la Iglesia de la Alabanza, que rezaba de esta forma: lo que Pablo tenía como basura, hoy lo tenemos como currículum. Ay, Sanford, como tú no eres nadie ni has logrado nada, por eso te da envidia oír todos mis títulos. Pues quiero decirte que tengo de qué gloriarme. Graduado de la institución técnica más importante del país, el Politécnico Loyola, ingeniero de la Universidad Pedro Enrique Sureña, con honores, posgrado en cuencas hidrográficas, posgrado en administración agropecuaria en Israel, en Chefaín, maestría en teología en el Seminario Bautista, finalizando maestría en terapia familiar en UNEP. Pero como Pablo, todo eso lo tengo por basura por la excelencia del conocimiento de Jesús. Lo que pasa es que sé quién soy
y no necesito vender lo que soy en este mundo y opacar a Jesús. Ese es tu gran problema, que todo lo espiritualizas. La vida tenemos que llevarla como se mueve. Pablo dijo que nos hagamos judío al judío y griego al griego. Pero debes terminar la frase. Para llevar a Jesús, no tendría problemas que en una reunión de profesionales usted se identifique con sus títulos profesionales para que ellos sepan que tienen preparación. Pero andar donde quiera presentándote con esta parafernalia para lograr estatus ministerial es solo humanismo puro. Pero dejémoslo ahí y dime, estamos tratando el tema de las metas. ¿Cuáles son las tuyas? He puesto como metas del 2015 aumentar la membresía de la iglesia. Y sabes, para que aumenten los diezmos, para extender el reino. Pondré una oficina en Europa para que me represente. Quiero explotar este mercado. Reitero, ¿qué me pasa? Quiero ministrar en este mercado. Pienso cambiar mi flota de vehículos. Quiero comprar un Rolls Royce. Deseo ser el primer pastor dominicano con ese vehículo. Quiero hacer un ahorro de unos milloncitos para la jubilación, tú sabes. Y además, quiero escribir otro libro. Tú sabes, Sam, porque eso deja actuar. Pero veo que todas tus metas tienen que ver con dinero, logros personales y cosas materiales. ¿Deben nuestras metas estar enfocadas en nosotros o en el propósito de Dios en nuestra vida? El propósito de Dios para mi vida es que yo sea prosperado. También dice que seas prosperado en todo. Pero veo que cuando hablas de prosperidad, solo te enfoca en lo material. Y eso es humanismo puro. La búsqueda de fama, dinero y poder es parte de la estructura humanística. Dios también quiere que crezcas en integridad, en devoción, que crezcamos en hacer el bien a otros, que crezcamos en su palabra, en salud y en todo lo que conlleva nuestra adoración a Dios. Él sabe que yo he pasado mucho trabajo y que lo que me hace feliz son los millones. Él conoce mi corazón. Bueno, dejémoslo ahí. Hablar contigo es casi perder el tiempo. ¿Qué trajiste sobre el tema de hoy? Las metas nos impiden andar errante. Bueno, quiero citar algunos autores de gran fama. Por ejemplo, no ocurre nada que no hayas soñado alguna vez, dijo Carl Jung. Una meta establecida en forma apropiada es el 50% de lograrla, dijo Zig Ziglar. Para lograr una meta no debes saber todas las respuestas de antemano, pero debes tener una idea clara de la meta que quieres alcanzar, dijo Clement Stone. En el campo del desarrollo personal existen algunas técnicas que nos permiten modificar nuestros patrones de conducta y cambiar nuestros sistemas de creencias. Y también hay formas de aliviar nuestros miedos y motivarnos. Una de las técnicas que nos permite motivarnos y mejorar nuestra calidad de vida es la de tener metas. Sin ellas no sabemos dónde vamos. La vida nos ofrece dos opciones. Puedes vivir la vida o puedes soportarla. Pero para vivir primero tienes que determinar lo que quieres vivir y organizar tu tiempo. Al fijar tus objetivos, te enfocas en los que deseas. Una vida sin objetivos, sin metas, es como un barco sin timón. Según Hiram Smith, autor del libro Lo que más te importa, para alcanzar cualquier meta importante, debes estar de acuerdo para salir de tu zona de comodidad, y no solo físicamente, sino también en lo mental, emocional, social o psicológico. Nuestra zona de confort es el espacio donde te sientes cómodo y seguro. Lograr una meta significa hacer algo nuevo, algo que no es familiar y por lo tanto está fuera de nuestra zona de confort. Así que, si queremos un cambio, debemos aceptar este hecho y prepararnos bien. La mejor preparación se inicia mediante el establecimiento de metas u objetivos con plazos específicos. Pero, para hacer esto, tenemos que escribir en un papel todas las cosas buenas que deseamos y hacernos las siguientes preguntas. ¿Qué deseo en la vida si sé que todo esto puede ser exactamente como yo quiero? ¿Qué elijo si sé que no puedo fallar? Busca en tu corazón para saber lo que realmente quieres y para qué lo quieres. Cuando pienses en algún objetivo, tienes que sentirte feliz,
sonreír al pensar en ello. Cuando sepas el qué y el por qué, escríbelo. Tienes que ser tan específico como puedas y evita generalizar. No escribas, por ejemplo, mi meta es una gran casa. Por ejemplo, escribe, mi meta es una gran casa en agosto del 2015, en tal parte, con tantas habitaciones, jardín. Describe la casa lo mejor que puedas. Describe incluso la decoración. También tienes que verla como en una película y sentirte feliz al describirla. Verte instalado en ella, andando en ella, en su jardín. Cuanto más claro tengas tu objetivo, mejor será tu capacidad para lograrla. Visualiza la película de tu vida, la vida que deseas. Y ahora, clasificar las metas que queremos alcanzar y cuándo, teniendo en cuenta las siguientes 6 áreas: el bienestar físico, la vida familiar, espiritualidad, profesión, finanzas, tú sabes. Bueno, Sanforge, generalmente eso es lo que pienso. Por eso es que piensas de manera humanista y por eso tus metas están basadas en ti y no en Dios. Bueno, Sanforge, ¿tú quieres? Eso fue lo que encontré en Google. Perdón, esa es la manera en la que yo pienso. Ya sabía yo que muchas de las cosas que traes no son producto de la investigación y la conciencia cristiana, sino del copy-paste de Google. Sanford, no seas tan exagerado. Fue que me confundí. Además, hacerlo unas cuantas veces no es pecado. Y me voy, antes de que se encharque el barco. Bueno, hasta luego, ratón. ¿Hasta cuándo vamos a soportar tu falta de integridad? Aunque no podemos negar tu conocimiento, si lo pudieras usar para el bien del Evangelio y no solamente para ganar estatus y dinero, ¿cuánto cambiaría tu vida? El ratón de biblioteca. El ratón de biblioteca. Señores, ahí estuvo nuestro Mickey Mouse de esta cabina, que como siempre su intervención es jocosa pero también nutritiva. Además vamos a seguir con el tema las metas evitan que caminemos errante. ¿Y por qué no empezar con esa misma pregunta? Sanford, ¿cómo podemos evitar caminar errante? La única manera, y quiero leer en el capítulo 37, verso 16, que es la historia que estábamos iniciando, de José, dice que José respondió: busco a mi hermano, te ruego que me muestre dónde está apacentado. Lo primero es que para tú no caminar errante tienes que tener metas, tienes que tener propósitos, tienes que tener objetivos, tienes que lograr ponerte algo de donde tú vas. O sea, él le dijo claramente a alguien y buscar a aquellas personas que te pueden orientar en lo que tú puedes hacer. Él le dijo a este caballero: yo estoy buscando a mis hermanos. O sea, él fue definido en lo que él quería. Y eso se llaman metas. Las metas te definen, las metas te dan una orientación correcta, las metas no te permiten desviarte, las metas te hacen lograr que tú tengas objetivos claros y precisos. Bueno, y el ratón de biblioteca hablaba de eso, de tener objetivos claros, de saber qué queremos, y él incluso decía que hay que escribir qué yo quiero en la vida. Siendo así, sería bueno saber qué es una meta. Bueno, una meta es un fin hacia donde se dirigen tus acciones y tus deseos. De manera general se identifica con los objetivos o los propósitos en una persona o en una organización o marca. En el texto griego, cuando Pablo utiliza la palabra y prosigo a la meta, esa frase, que es una frase que significa hurgar, ahondar, cavar, una meta no es algo tan simple como nosotros lo podemos ver. Ay, yo voy a hacer tal cosa. O sea, la meta requiere de un trabajo de investigación, de un trabajo de ahondar. Y cuando hablo de ahondar, no tiene que ver con buscar datos, sino de meterse en la presencia de Dios. De meterse en la presencia de Dios. No podemos ahondar, no podemos profundizar en algo sin estar claro en lo que nosotros andamos procurando, qué queremos, cómo lo queremos. Vemos, por ejemplo, en el caso del apóstol Pablo, en Filipenses, capítulo 3, verso 14, él dice: y prosigo a la meta, al premio del sumo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Él tenía una meta. Una meta también es un lugar o un rumbo donde termina una carrera. O sea, cuando un corredor va
Él está luchando por llegar ¿a dónde? A donde está la meta, a donde está el final de esa carrera. Pablo le encanta los simbolismos con lo que es el deporte, porque el deporte tiene una virtud de Dios. O sea, un deportista tiene un don de Dios. Por ejemplo, los atletas tienen una capacidad que Dios le ha dado, pero si esa capacidad no se ejercita, si no hay un esfuerzo en esa capacidad, y ahí volvemos al paralelismo. La Biblia está llena de ese paralelismo, de esas dos verdades, de la responsabilidad humana y de la soberanía de Dios en nuestras vidas, del proceso de Dios, pero no lo podemos apartar, porque cuando lo apartamos nos convertimos o en arminianos o en calvinistas. Ay, papá. Bueno, yo le dije a ustedes que este tema hoy iba a estar más que interesante. Sanford, decíamos ahorita que el ratón también comentaba que cada quien debería describir sus metas, y eso es algo que yo tengo como por ley. Todos los años yo empiezo en diciembre, hago mi listadito de todas las cosas que yo entiendo que son metas u objetivos, y a final de año hago como la evaluación de qué logré, de qué no logré. Entonces, eso soy yo de manera particular. Entonces, ¿cómo nosotros podríamos definir las metas en este año que recién empieza? Lo primero es que si nos dirigimos, si nuestra vida está siendo dirigida por el Señor, tenemos que tener varias premisas que debemos tomar en cuenta. La primera se encuentra en el libro de Primera de Corintios, capítulo 10, verso 31. Dice, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Ninguna meta que nosotros nos propongamos, ningún propósito u objetivo, o aquella cosa que deseamos alcanzar, puede estar prevista por nuestro deseo personal, por nuestros intereses, por lo que decía Santiago, como lo mencionábamos nosotros, por nuestro deleite. Una meta tiene que tener como propósito glorificar a Dios, honrar a Dios en nuestras vidas. No podemos tener meta para honrarnos nosotros, para exaltarnos nosotros. ¿Y por qué no podemos tener meta de esa forma? Por una sencilla razón. En el capítulo 2, verso 10 del libro de Efesios dice, porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Eso de obras para que anduviésemos en ella es un estilo de vida. Dios ha preparado un plan. Cuando la palabra habla de obra, habla del plan de Dios. Dios ha preparado un plan para que tú y yo andemos en ese plan. Yo no puedo definir mis metas sin ir al que ha preparado un plan desde antes de la fundación del mundo para que yo camine en ese plan. Cuando yo tomo decisiones de vida, cuando yo hago metas sin conocer el plan de Dios, mis metas no tendrán un objetivo claro y preciso. Mis metas no van a ser metas correctas. Lo tercero es que yo tengo que conocer la voluntad de Dios. Muchas veces lo que nosotros consideramos que es agradable no lo es. ¿Cuántas personas se han casado entendiendo que su varón es el varón perfecto, pero lo han elegido por situaciones de placer personal y no por la voluntad de Dios, y terminan en el fracaso? El apóstol Pablo en el libro de Romanos nos dice estas palabras muy claramente. Él dice, os ruego, hermanos, por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios. Una meta no puede estar contraria a la voluntad de Dios, y la voluntad de Dios se encuentra cimentada en la palabra de Dios. Nuestras metas tienen que estar enfocadas en los propósitos de la palabra. Yo no puedo tener una meta que esté en contra de lo que la palabra plantea. Yo no puedo tener una meta que solamente beneficia mi deleite. Mis metas tienen que ser las metas de Dios. Mientras usted decía eso, me transporté a nuestro, de hoy en día, un amigo que la mayoría tenemos, que es el Facebook. Y siempre, y me llamaba la atención porque precisamente esta mañana veía una imagen
de una de las princesas de Disney que decía, yo sé lo que yo quiero, pero Dios sabe lo que necesito. O sea, ahí entra en lo que hemos estado comentando, de que a veces tenemos algo o queremos algo, pero no hemos preguntado si está bajo la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando queremos algo y no preguntamos, sencillamente comenzamos a darnos cuenta que nuestras decisiones son incorrectas. Y algo que tiene que ser muy evidente en nuestras vidas es el deseo de Dios para con nosotros. Mira lo que dice en Jeremías capítulo 29, verso 11, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. O sea, el deseo de Dios es nuestra paz. Y la palabra shalom es una palabra muy interesante porque cuando las personas oyen la palabra paz o shalom, piensan en tranquilidad. Eso sí. Y la palabra paz es un combo. Es un combo de salud, es un combo de prosperidad material, es un combo de prosperidad espiritual, es un combo de todo. O sea, cuando Dios dice te daré paz, te está diciendo te voy a dar un combo de 3 cosas. Tú vas a crecer espiritualmente, vas a crecer materialmente y vas a crecer en salud. Por eso es que cuando le llegaba la vejez a los hombres que Dios había establecido su paz sobre ellos, dice que le llegaba en buena vejez y morían en buena vejez. ¿Qué significa eso? Morían sanos, morían porque tenían que morir, no morían por un problema de enfermedad. Entonces, cuando Dios viene sobre nosotros y se establece sobre nosotros su voluntad, cuando nosotros nos metemos en el plan perfecto de Dios, que está diseñado y cuadrado desde antes de la fundación del mundo, Él nos va a dar paz, porque sus pensamientos son de bien para nosotros. Qué bueno que mencionas eso, y a nuestros amigos que se vayan preparando, que en breves instantes vamos a estar abriendo nuestra línea telefónica 809-534-1437. Pastor Sam, pues, qué bueno que menciona eso, porque precisamente en esas áreas que usted mencionó es que están establecidas las metas de las personas en sentido general, lo físico, lo financiero y lo personal, lo social. Entonces, digamos que una persona está escuchando el programa y dice, bueno, yo soy cristiano, pero yo tengo metas personales, yo quiero estudiar, yo quiero graduarme, yo quiero ser un empresario, llegar a ser gerente de X empresa. ¿Cómo puede eso inmiscuirse en la voluntad o en el plan de Dios? Muy fácil, Carolina. Dios quiere, por ejemplo, Dios no quiere que todo el mundo sea casado. Yo tengo una hermana que la amo, la quiero mucho, que esa hermana, teniendo su novio, un médico prestigioso, el Señor le dijo, no, el novio tuyo voy a ser yo, dedícate a mí, yo no quiero que tú te cases. Esa es una de las mujeres más felices que yo he conocido en la vida. Y ella, un día yo iba a su casa, y ella me dice, mira, Sanford, para lo único que yo necesito un hombre es sencillamente para que me suba la compra y me la lleve a la casa porque vive en un 3er piso. Y ese es el único momento que yo digo, hoy necesito un hombre. Pero Dios no quiso que ella lo hiciera, y ella lo recibió con mucho amor. Pero no necesariamente Dios quiere que tú seas lo que tú esperas que Él sea, o lo que tú esperas ser. Dios te puede querer. Dios te puede querer a ti en una profesión que no sea la que tú anhelas. Yo conozco personas que han querido toda la vida, por ejemplo, yo quería ser arquitecto. Yo no quería ser, o abogado, yo no quería ser agrónomo. Ay, mi madre, usted abogado, no. Fue Dios que tuviéramos problemas serios. Voy a estudiar Derecho todavía, yo no he terminado. Ay, pero o sea que seremos colegas. Dios me hizo ingeniero agrónomo. Pero me hizo ingeniero agrónomo porque Él sabe mi sensibilidad con los pobres. Y yo tenía contacto con los pobres en el campo. Y yo podía ver sus necesidades y poder hablar de Jesús. En su plan, yo era más perfecto como agrónomo que como abogado. Porque si yo hubiese sido abogado, yo no sé dónde yo estaría hoy. No lo jure, por favor. No hubiese perdido un caso. No lo jure, por favor. Era difícil perder un caso. Pero Dios, cuando nos enfocamos en el propósito, Dios nos va a guiar.
Fíjate que cuando Dios le plantea a José que iba a tener unos sueños, Dios lo fue guiando. Si leemos en el relato de José, con todas las cosas que pasó José, dice, pero Jehová estaba con él. Y estaba con él implica Jehová lo estaba dirigiendo. Él estaba haciendo todo lo que tenía que hacer, fajarse, administrar la casa de Potifar, hacer las cosas correctamente, hacer el esfuerzo de la excelencia, pero Dios estaba con él. Y cuando tú te dispones a escuchar la voz de Dios, cuando tú te dispones a hacer la voluntad de Dios, tú eres capaz de elegir lo correcto, porque Dios te va a dirigir y tú vas a tomar las decisiones exactas. Sabes que especialmente a los jóvenes y bueno, también a los adultos, les afecta mucho el asunto de lo que yo siento. Y muchos cristianos, no cristianos también, la gente es dada a manejarse por lo que siente. Entonces, si yo siento que Dios me está llamando a las misiones, ya, yo siento eso y entiendo que ese es el plan de Dios, pero puede ser que eso que yo siento no sea realmente el objetivo de Dios para mi vida. Y yo creo que eso fue el mismo problema que tuvo Gedeón. Gedeón entendía que estaba sintiendo algo, pero él podía comprender que estaba equivocado. Y él le pone señales a Dios. Él le dice, si tú haces que el vellón esté seco y que la grama esté mojada, ok, pero no, espérate, todavía tengo dudas. Ahora, si la grama está mojada y el vellón está seco, y Dios cumple. Cuando tú buscas la dirección de Dios, como decía anteriormente, Dios nos va a dirigir. Ahora, es muy dado, República Dominicana es un país caliente, es un país caribeño, en donde a nosotros, emotivo, en donde muchas veces, como los samaritanos, la diferencia entre los samaritanos y los judíos y los hebreos era la emoción. El samaritano era fuego, era como el pentecostal. O sea que el problema pentecostal y el problema de los bautistas ha existido toda la vida. O sea, el pentecostal era el samaritano, era un tipo fuego. Tú no ves que la mujer samaritana, desde que se da cuenta de que Jesucristo es, sale huyendo a decirle a todo el mundo. Ese es el pentecostal, pasión. Pero por el otro lado estaban los judíos. Y los judíos eran intelecto puro, ley, juicio, defensores de la patria, defensores de la ley, de la palabra, y que acaban con cualquiera y son inmisericordios por defender la palabra. Esos son los del otro lado, defensores de la palabra que llegan a ser inmisericordios, que llegan a poner tanto el juicio por encima que no aman a su hermano y dañan. Y los otros tan apasionados. Y así eran los fariseos. Y los samaritanos, por el otro, tan apasionados que tomaban decisiones locas. Vemos el caso de nuestro querido Pedro. Cuando Pedro le dice a Jesús, voy donde ti, fue un acto emocional. Pero cuando él se ve con el viento soplando, en medio de la emoción él estaba caminando. Pero cuando dice que cuando el viento sopló, que él se dio cuenta, pero ven acá. ¿Y qué es lo que yo estoy haciendo? ¿Y qué es lo que yo estoy haciendo? O sea, aquí hay un viento, y él comenzó a hundirse. Porque la persona emocional que no se maneja por convicción va a ser una persona insegura. Va a ser una persona que va a caminar como las olas del mar. ¿Qué ocurre entonces cuando una persona tiene metas trazadas en su vida? Lo primero es que será como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Amén. O sea, una persona con meta no va a ser una persona insegura, va a ser una persona que tiene las cosas claras y va a caminar hacia eso. Lo segundo es que no se va a mover por las circunstancias. Si tú oyes la palabra de Pablo, te puedes entender claramente por qué Pablo, cuando lo metieron en la cárcel, estaba alabando a su Dios. Porque la meta de Pablo era el conocimiento de Jesús. Y si ese conocimiento de Jesús te conllevaba un sufrimiento, yo voy a soportarlo. Porque dice que Jesús nos dejó un modelo. ¿Cuál fue el modelo? Sufrir. Aunque hoy queremos prosperidad, pero el modelo fue sufrir. Ese fue el modelo de Jesús, tomar la cruz.
y cada día negarse a sí mismo para hacer la voluntad de Dios. No te vas a mover por las circunstancias. Cuando tú tienes meta, no te importa lo que el otro esté haciendo, no te importa el ministerio que está creciendo, te importa lo que Dios te ha planteado, lo que Dios te ha prometido y lo que tú estás esperando en Dios. A ti no te importa lo que ocurra, no te dé envidia, porque tú sabes que tu Redentor vive y que llegará un momento que lo que Él te ha prometido se cumplirá en tu vida. Número 3, nunca vas a perder las esperanzas. Algo que me enseñó el Señor en este año fue que me llevó a los Estados Unidos en un momento de invierno donde los árboles estaban totalmente secos. Fíjate que yo lo veía seco, digo, wow, esos árboles están muriendo, pero ellos por dentro no les importaba lo que yo opinaba, porque ellos sabían que solamente estaban esperando un día, 24 de marzo, para que esas yemas, esa clorofila, toda esa energía que había dentro de ellos comenzara a eclosionar, comenzara a salir hacia afuera, comenzara a decirle al mundo, yo soy el árbol verde que da esperanza, yo soy el árbol verde que da sombra, yo soy el árbol verde que hace de un paisaje algo precioso. Ellos no le importa lo que tú opines. Cuando tú estás enfocado en Dios y en las metas que Dios ha puesto para ti, a ti no te importa lo que esté pasando a tu alrededor, si alguien está siendo bendecido, si alguien está prosperando, si la iglesia del otro está creciendo, a ti te importa que Dios te ha hecho una promesa que te va a cumplir y que tú estés haciendo el trabajo para llegar a ella. Y número 4, te da seguridad de vida. Cuando el rey decía, yo sé que mi Redentor vive, es porque él tenía una esperanza de vida. Cuando tú tienes metas en Dios, tú sabes que tú no vas a dejar morir lo que Dios ha puesto en ti. Tú vas a luchar, tú vas a crecer, tú vas a seguir, tú vas a buscar, Dios, ¿qué es lo que hay que hacer ahora? No dio resultado esto, ¿y ahora qué hago? Pero tú no vas a descansar. Hasta lograrlo. Hasta lograr, porque tú sabes que Dios te ha dado una promesa. 809-534-1437 es nuestra línea de comunicación. Usted puede llamarnos, llámenos ahora y comparta con nosotros. Puede compartirnos sus metas, puede compartir con nosotros cómo lograr. ¿Cómo tomaste tus metas del 2015? ¿Qué hiciste para tomarlas? ¿Oraste a Dios? ¿Qué te dijo Dios? Comparte con nosotros esa experiencia de cómo has decidido vivir este nuevo 2015 para la gloria y la honra de nuestro Dios. Pastor Sanford, en lo que van los amigos llamando, mientras usted hablaba, me llegaba a la mente que cuando nosotros tenemos metas claras y trazadas, a pesar de la circunstancia, nosotros proseguimos a esa meta. Cuando Jesús estaba hablando con sus discípulos acerca de su muerte, que Pedro le dice, Maestro, nunca tal cosa te acontezca. El deseo de Jesús, humanamente, no era ir a la cruz. O sea, no era que Jesús estaba muy contento por ir a la cruz. Él iba a la cruz porque sabía la meta trazada por el Padre y porque sabía el beneficio para nosotros y la humanidad completa que sería el sacrificio de la cruz. Entonces, cuando Pedro viene y le dice, nunca tal te acontezca, él le dice, apártate de mí, Satanás. Porque estaba evitando su meta. Estaba evitando su meta. Pero así como Pedro estaba en esa parábola de la Biblia, así hay muchos Pedros parábola fuera. No, es un relato. El relato. Hay muchos Pedros fuera. A veces nosotros nos trazamos la meta de empezar el camino a seguir a Dios y empiezan los demás, pero tú eres la que quiere ser cristiana o tú eres la que quiere estar en ese ministerio. O sea, ahí es cuando nosotros debemos de salir y entender, como decía el pastor con el ratón, yo sé quién soy y yo sé de dónde vengo. Pero qué interesante que lo que definió, fíjate que con lo que plantea Carolina, lo que definió que Jesús apartara a Pedro fue que él estaba claro en lo que él quería. O sea, lo que él le estaba diciendo, eso acomodaba a sus intereses emocionales. Exacto. Porque acuérdense que cuando él va a la cruz, él va a decirle al Padre, pasa de mí esta copa. O sea, que Dios no era que Jesucristo estaba en una lucha interna y en lo que llamamos en vida discipular crisis de creencia. Sí. Él estaba en una crisis de creencia. Entonces, lo que le estaba diciendo Pablo era agradable, era chulo, era algo emocionante. O sea, no vayas. Pero él tenía claro que cualquier buen cristiano hubiese dicho, ay santo, lo recibo.
Eso es de Dios, pero realmente él tenía claro. Y las palabras de Pablo en el libro de Filipenses capítulo 3 nos muestran que cuando tú tienes una meta, no importa el pasado, no importa nada, tú vas a seguir hacia esa meta en Dios. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui llamado, para lo cual también fui asido por Cristo Jesús. Hermano, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, y olvidando ciertamente lo que queda atrás, y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta. ¿Qué era lo que hacía que Pablo echara a un lado los sufrimientos, los fracasos, las cosas que le habían pasado atrás? ¿Qué era lo que él hacía? Que lo hacía él motivarse a extenderse. Y la palabra extenderse como cuando uno agarra una goma y la larga, que tú la llevas hasta lo máximo. Lo que está Pablo diciendo es, yo voy a llegar a lo máximo con el propósito de alcanzar mi meta, no importa lo que tenga que pasar. 809-534-1437. ¿Cómo has planteado tus metas? ¿Cómo has logrado? ¿Qué estás planteando? ¿Tus metas están en tu carne o tus metas están en el espíritu? Ese es el teléfono para que te comuniques con nosotros, 534-1437. Es el tiempo tuyo en este programa Origen con Sanford para que nuestros oyentes nos hablen de sus metas para el 2015. ¿Qué hiciste para lograrlas? ¿O qué vas a hacer para lograrlas? ¿Y cómo las pusiste? Las metas van dirigidas a un fin, a un objetivo. Y me encanta, leyendo Filipenses 3, que el pastor ha estado compartiendo, que Pablo está diciendo, prosigo la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y eso podíamos coordinarlo con el versículo 10, que dice, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Bendito sea el Señor. Yo tengo algo